Hola, sean todos bienvenidos a este canal Mari Tejidos. Yo soy Mari. En la clase de hoy estaremos realizando el paso a paso de esta hermosa bolsa. Miren qué preciosa. Es una bolsa elegante, muy versátil, de uso diario. La podemos llevar a todos lados. La hemos elaborado en combinación de dos puntos, punto bajo y punto bajo largo. Miren qué bonita. Vamos a trabajar también la base desde cero. Es elegante, bonita y muy fácil de realizar. Además tiene un acabado hermoso y la combinación de los dos puntos se ve espectacular. Sé que les va a gustar todo el proceso. Espero que lo disfruten y que me acompañen hasta el final de la clase. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos proyectos. Ahora sí, sin más que decir, vamos a la lista de materiales y después al paso a paso. Vamos a trabajar con los siguientes materiales. Los herrajes y accesorios los puedes adquirir en tu tienda en línea Tus Insumos. Voy a estar usando aguja de 6 milímetros. Esta va a ser nuestra aguja principal. Una aguja delgada para esconder hebra. Dos argollas mosquetón de 3 centímetros de diámetro. Un broche imantado con los espacios para realizar la costura. Una placa personalizada con el nombre del canal. Esta es opcional. Tijeras. Cinta métrica. El trapillo es de trapillo ovillo. Aquí tengo 3 discos de 250 gramos cada uno para un total de 750. Es un trapillo premium tipo pluma con una hebra súper delgadita. Miren que estira bastante. Tiene unas medidas de 3 centímetros de ancho y lo puedes trabajar con una aguja de 5 a 7 milímetros. Si estás interesada en adquirir este material, en la descripción del video te voy a dejar el enlace a su página de compras. Vamos a comenzar a trabajar la base de nuestro bolso. Esta la vamos a hacer con puntos bajos sencillos. Iniciamos realizando un nudo deslizado y tejeremos 20 cadenetas. Tenemos orejita en el ganchillo. Tomamos hebra y pasamos dentro de esta orejita en el ganchillo, tomamos hebra y deslizamos, así nos van quedando las cadenetas. Deslizamos, vamos a seguir trabajando hasta llegar a la número 20. Completé las 20 cadenetas y tienen una medida de 16 centímetros de largo. Vamos a realizar ahora una cadeneta adicional y este será nuestro punto de altura. Damos vuelta y vamos a trabajar de la parte de atrás donde están las lomitas. Pasamos la aguja debajo de cada lomita y aquí realizaremos puntos bajos. Comenzamos en la segunda lomita porque la primera es nuestro punto de altura. Pasamos la aguja, tomamos hebra, tenemos dos orejitas en el ganchillo, tomamos hebra nuevamente y pasamos por dos. Aquí realizamos nuestro primer punto bajo. Pasamos debajo de la siguiente lomita y realizamos el punto. Así nos van quedando los puntos bajos. Vamos a completar un punto debajo de cada lomita hasta llegar aquí a la última. Hemos llegado a la última lomita, pasamos la aguja, tomamos hebra, damos altura siempre a nivel de la orejita que está en el ganchillo, tomamos hebra y pasamos por las dos. Completamos la primera vuelta de punto bajo y aquí hemos realizado un total de 20 puntos. Miren cómo quedaron, están bastante ajustaditos. Para trabajar esta base les recomiendo realizar los puntos bajos bastante ajustados para que le aporte firmeza y estructura.
Antes de comenzar la segunda vuelta vamos a aprovechar para esconder esta hebra. Ajustamos muy bien aquí el punto deslizado y pasamos una aguja más delgada en el centro de la última cadeneta y debajo de esta hebra. Tomamos y llevamos hacia arriba aquí. Esta hebra restante la vamos a esconder de la parte de abajo de los puntos. Aquí realizaremos cadeneta de altura y giramos la pieza. Comenzamos la segunda vuelta y pasaremos la aguja debajo de la cadeneta, aquí en estos espacios. Comenzamos aquí en la segunda, primera y segunda. Pasamos la aguja, tomamos hebra y realizamos aquí el primer punto. Miren que la hebra va quedando debajo de los puntos. Siempre a la altura de la orejita que está en el ganchillo. Recuerden que los puntos deben quedar bastante ajustados. Así nos van quedando los puntos bajos. Vamos a continuar realizando un punto debajo de cada cadeneta hasta llegar aquí a la última. Vamos a realizar el último punto. Pasamos la aguja, tomamos hebra, damos altura, tomamos hebra y cerramos. Completamos la segunda vuelta con 20 puntos bajos, la misma cantidad de puntos con la que finalizamos la primera vuelta. En esta parte no vamos a estar realizando ningún tipo de aumento, vamos a continuar trabajando un punto debajo de cada cadeneta, realizando las vueltas necesarias hasta llegar al ancho deseado. Yo voy a continuar trabajando y ya les muestro el ancho que le voy a dar a la base. Ya le di el ancho a la base, aquí completé 7 vueltas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Recuerda que aquí tú le puedes dar el ancho deseado. Si al momento de realizar este proceso notas que la base se te tuerce de esta forma, no te preocupes, es bastante normal. Lo que debes hacer es ir acomodando los puntos a medida que vayas realizando las vueltas. Mira que ya va tomando su forma. También te quiero mostrar cómo quedaron los puntos. Mira que están bien tupiditos, bien organizados y no hay espacio de luz entre ellos. ¿Por qué quedaron de esta forma? Porque los puntos los realicé bastante ajustados. Mira que están apretaditos. Eso le aporta firmeza y estructura a la base. Vamos ahora a realizar una vuelta adicional y esta va a ser de puntos bajos alrededor para darle un mejor acabado. Nos ubicamos aquí en el último punto y vamos a realizar una cadeneta al aire. Pasamos la aguja dentro de ese mismo espacio donde realizamos el punto anterior y aquí realizamos otro punto. Este aumento, ¿por qué lo estamos realizando? Para ya darle la forma curva a la base. Miren que ya va quedando aquí ovaladita y vamos a realizar acá de este lado puntos bajos. Pasamos la aguja debajo de esta hebra y de la que está en la parte de atrás. Aquí vamos a realizar un punto. Aquí donde está la lomita realizaremos otro punto. Aquí serían 3,
4 y aquí de este lado realizaríamos 5 puntos. Pasamos la aguja debajo de la hebra y de la que está en la parte de atrás. Realizamos ahí un punto debajo de la lomita. Y aquí tejeremos el último. Aquí completamos 5 puntos después del aumento. Vamos a trabajar el aumento de este lado aquí en el primer punto. Pasamos la aguja debajo de esta cadeneta y realizaremos un punto bajo, una cadeneta al aire y un punto bajo. En total serían 3 puntos. Pasamos la aguja, tomamos hebra, damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Realizamos cadeneta al aire y dentro de ese mismo punto realizamos otro punto. Así nos quedó el aumento de este lado. Vamos a trabajar acá puntos bajos sencillos, uno debajo de cada cadeneta. Pasamos la aguja debajo de la cadeneta completa, tomamos hebra y realizamos el punto debajo de la siguiente. Aquí en esta última cadeneta vamos a realizar el aumento como lo hicimos de este lado. Pasamos debajo y realizamos un punto, cadeneta al aire y pasamos la aguja nuevamente en ese espacio y realizamos el último punto. Así nos quedó el aumento de este lado. Vamos a realizar acá puntos bajos sencillos y deben ser la misma cantidad de puntos que hicimos acá. Acá trabajamos 5 puntos, aquí también debemos trabajar 5 puntos. El primer punto aquí debajo de esta hebra, que es el punto que realizamos aquí de este lado. El segundo punto debajo de estas 2 hebras. El tercero debajo de la lomita. El cuarto debajo de estas 2 hebras y el punto número 5 debajo de la lomita aquí. Pasamos la aguja y realizamos aquí el primer punto, segundo, tercer punto, cuarto punto y aquí el último. Completamos los 5 puntos. Vamos a realizar el último aumento para hacer el cierre de esta vuelta. Pasamos la aguja debajo donde realizamos la primera cadeneta, miren aquí. Aquí está el punto y esta es la base del punto. Miren que aquí fue donde lo realizamos. En este espacio vamos a hacer el punto que nos hace falta. Aquí hemos completado el punto del aumento y la cadeneta la vamos a realizar al momento de hacer el cierre de la vuelta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cortamos hebra, sacamos esta orejita, pasamos la aguja debajo de la primera cadeneta, de atrás hacia adelante, colocamos la orejita reservada,
y la llevamos hacia atrás. Ajustamos un poco. Pasamos la aguja nuevamente en el centro de la última cadeneta, pasando también debajo de la lomita que está en la parte de atrás. Colocamos la orejita reservada y llevamos hacia atrás. Aquí vamos a cerrar un poco la cadeneta, que nos quede el mismo tamaño de las demás, entonces ajustamos. Aquí hemos completado el aumento, tenemos 2 puntos dentro de un mismo punto y la cadeneta en el centro, que es la de cierre. Vamos a esconder la hebra sobrante de la parte de abajo de los puntos. Terminé de esconder la hebra. Al finalizar la puntica restante, en la parte de abajo le van a colocar un puntico de silicona o van a realizar una costura sencilla con aguja e hilo para evitar que la hebra se salga. Cortan el excedente y esconden la puntica de esta forma. Terminamos la base con un total de 58 puntos. Realizamos 18 puntos antes de los aumentos. Aquí trabajamos en cada esquina un aumento triple y aquí en los laditos realizamos 5 y 5 puntos bajos. Verifiquen que tengan esa cantidad de puntos. Les voy a dar las medidas. De largo tiene 22 centímetros y medio, de ancho tiene 9 centímetros. Si quieres realizar la base un poquito más grande, para el largo vas a trabajar más cadenetas al inicio. Recuerda que estas deben ser número par. Y para el ancho vas a continuar realizando vueltas de punto bajo. Ya para realizar el borde, sigues el proceso que te acabo de explicar. Vamos a trabajar ahora el cuerpo de nuestro bolso. Este lo vamos a dividir en 2 partes. En la primera realizaremos una combinación de 2 puntos, punto bajo y punto bajo largo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tomamos nuestra base, miren que tenemos la parte derecha, giramos y vamos a trabajar con la parte izquierda hacia arriba. Pueden comenzar en cualquiera de los 2 lados. Yo voy a iniciar acá. Esta primera vuelta la vamos a trabajar con puntos bajos sencillos. Pasamos la aguja debajo de la cadeneta completa, tomamos hebra y realizamos aquí el primer punto. La hebra restante la vamos a esconder de la parte de abajo. Trabajamos aquí el segundo punto. En esta vuelta no vamos a realizar aumentos. Vamos a trabajar un punto debajo de cada cadeneta, como lo estamos haciendo. Vamos a realizar el último punto. Y aquí ya completé esta primera vuelta realizando un punto debajo de cada cadeneta. Aquí van a notar que la pieza va a tomar una curva, es normal porque aquí ya vamos a empezar a subir, entonces se va a notar de esta forma. Vamos a realizar el cierre, damos altura a esta orejita y pasamos debajo de la cadeneta completa, colocamos la orejita reservada y llevamos hacia atrás. En esta vuelta finalizamos con 58 puntos, la misma cantidad de puntos con la que finalizamos la base. Pasamos la aguja debajo de la hebra que hemos llevado hacia atrás, aquí, colocamos la orejita reservada, ajustamos y realizamos aquí el primer punto. Este es un punto bajo.
Vamos a comenzar aquí la combinación de los dos puntos y el siguiente punto va a ser un punto largo. Lo vamos a hacer al lado, miren donde está la cadeneta, bajamos y nos vamos a la base del punto. Aquí. Damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. El siguiente punto, miren aquí donde está la cadeneta, realizamos un punto bajo sencillo. El siguiente punto, donde está la cadeneta, bajamos a la base del punto. Miren, la cadeneta, vamos a la base y realizamos un punto bajo largo. Siguiente punto, punto sencillo. Y el siguiente, miren que es en la cadeneta que está al lado, realizamos punto largo. Bajamos al punto, aquí en la base, cadeneta, bajamos y en la base realizamos punto largo, siempre a la altura de la orejita que está en el ganchillo. Acomodamos el punto y el del lado punto sencillo, punto largo, bajamos a la siguiente cadeneta, el punto, vamos a la base, acomodamos el punto, al ladito punto sencillo, punto largo, así nos va quedando el patrón de puntos. Vamos intercalando punto sencillo, punto largo, punto sencillo, punto largo. Vamos a trabajar así, combinando estos dos puntos por toda la orilla hasta llegar aquí a los últimos dos. Vamos a realizar los últimos dos puntos. Acá tenemos punto largo, en este realizaremos un punto sencillo. Miren que aquí tenemos punto sencillo, punto sencillo. En este que nos queda vamos a trabajar un punto largo. Vamos a la base y realizamos aquí un punto. Completamos esta vuelta y así se ven los puntos. Miren que cerramos la secuencia correctamente, iniciamos con punto sencillo y acá finalizamos con punto largo. Por eso es importante que al momento de iniciar la base la comiencen con un número par para que al momento de realizar el cuerpo los puntos puedan coincidir correctamente. Entonces cerramos esta vuelta, pasamos la aguja debajo de la primera cadeneta completa. Miren que el cierre es igual para todas las vueltas, lo que va a variar es la forma como vas a abrir. Ya en esta vuelta, miren que en la vuelta anterior abrimos con punto bajo sencillo. En esta vuelta aquí nos corresponde un punto largo. Recuerden que vamos a ir intercalando. Entonces aquí donde realizamos punto sencillo, trabajaremos punto largo. En el largo, encima un punto sencillo. Encima del punto bajo un punto largo, punto sencillo, punto largo. Entonces para coincidir debemos abrir aquí con punto largo. Vamos a cortar un poquito más esta hebra, así que nos quede cortica. Pasamos la aguja, no donde hemos llevado la hebra hacia atrás, aquí abajo no, sino que nos vamos a la base, aquí donde nació el punto, aquí. Siempre nos vamos a ir a la base del punto, no es punto centrado, sino en este espacio, aquí, en la base del punto, tomamos hebra, damos altura, colocamos la orejita reservada, tenemos dos, tomamos hebra y cerramos el punto.
y aquí tenemos nuestro punto largo. Entonces aquí en la siguiente cadeneta, como aquí tenemos un punto largo, encima, o sea debajo de la cadeneta, realizaremos un punto corto. Aquí donde está la cadeneta, punto bajo, realizaremos punto largo, pasando la aguja aquí, en este espacio. Aquí abajito, aquí en este espacio, aquí. Dando la altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo. En el punto largo realizaremos punto corto debajo de la cadeneta. En el punto corto trabajamos punto largo. Aquí vamos a realizar los últimos 2 puntos de esta segunda vuelta. Pasamos aquí, realizamos punto largo y acá finalizamos con un punto corto. Realizamos el cierre, damos altura a esta orejita y pasamos debajo de la primera cadeneta completa. Llevamos hacia atrás y miren que la vuelta la cerramos toda del mismo modo. Para abrir siempre debemos tener en cuenta con qué punto finalizamos o con qué punto iniciamos. Aquí miren que es donde iniciamos la vuelta anterior, iniciamos con punto largo. Quiere decir que debemos iniciar esta vuelta con punto corto, o sea con un punto bajo sencillo. Aquí si pasamos la hebra de la parte de abajo donde hemos llevado la hebra hacia atrás, ajustamos, tomamos hebra y realizamos un punto bajo. Cuando finalicen con punto bajo, la vuelta siguiente la van a abrir como les expliqué la de punto largo. Entonces van a ir intercalando esas dos secuencias, prácticamente es la misma, lo que cambia es el orden, cómo inician y cómo finalizan. Iniciaron aquí con punto bajo sencillo, acá realizan punto largo, dan altura y cierran el punto. Siempre acomoden esta hebra que les quede bien organizada y en el siguiente punto bajo sencillo. Van siguiendo la secuencia. Trabajan por todo el borde hasta llegar aquí. Al momento de cerrar lo van a hacer como ya se los expliqué y van a abrir con punto bajo largo como abrimos esta vuelta. Entonces vamos a seguir trabajando hasta darle la altura deseada a la pieza. Yo voy a continuar y ya les muestro cuántas vueltas vamos a realizar. Ya completé la altura de esta parte. Mira cómo quedaron los puntos. Cómo se ve la base. Mira que está bastante tensa. Y así se ve en la parte interna.
Aquí realicé 11 vueltas. ¿Cómo las vas a identificar? Vas a contar la primera, 1, y lo vas a hacer en forma de zigzag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Te voy a dar las medidas. De alto tiene 10 centímetros y medio. Antes de continuar la segunda parte del cuerpo del bolso, vamos a ubicarnos aquí donde hemos realizado el cierre de la vuelta. Mira que todos los cierres son iguales. Lo único que va a variar es la forma como vas a abrir dependiendo de la secuencia con la que vayas a iniciar. Por ejemplo, aquí iniciamos con punto bajo. Quiere decir que la siguiente vuelta la debemos abrir con punto largo. Te voy a explicar nuevamente cómo debes de abrir esta vuelta por si te ha quedado alguna duda. Vas a pasar la aguja debajo del punto bajo en la parte derecha, no en el centro del punto ni de este lado, sino en la parte derecha del punto, aquí. Esta orejita debe quedar cortica. Pasas la aguja, tomas hebra, das altura, colocas la hebra reservada, tomas hebra nuevamente y cierras el punto. Acomodas muy bien y de esta forma hemos iniciado la secuencia. En el punto siguiente vas a realizar punto bajo, en el siguiente aquí punto largo, punto bajo, punto largo. Cuando finalices la secuencia vas a abrir con punto bajo sencillo y ya ese proceso sabes cómo lo debes hacer. Para mí lo importante es que sepas cómo realizar este paso, porque mira cómo queda la pieza. Mira que no tenemos ningún tipo de cicatriz de cierre de vuelta. La pieza queda totalmente pareja. Mira cómo se ve de bonita. Y este paso es súper importante. Cada proceso para mí lo es. Los detalles son muy importantes al momento de trabajar una pieza tejida, porque de ahí se nota la calidad, el amor y el esmero que le colocamos a cada proceso. Vamos a trabajar la segunda parte del cuerpo del bolso y espero que esta primera parte les haya quedado muy clara. Si tienen alguna duda, déjenmelo saber por favor en los comentarios. Entonces vamos a ubicarnos acá donde hemos realizado el cierre, sacamos esta orejita y les quiero mostrar, miren que esta orejita tiene 2 hebras, miren aquí. Vamos a cerrar nuevamente. Todos los cierres los vamos a hacer de la misma forma. Entonces aquí vamos a abrir, miren que aquí están las 2 orejitas. Vamos a pasar la aguja en el centro de la orejita, así. Colocamos acá la hebra reservada, nos debe quedar de esta forma. Entonces debemos cerrar muy bien el punto para que esta hebra que nos queda aquí abajo quede del mismo tamaño de las demás cadenetas. Ajustamos el punto. Tomamos hebra, pasamos por esas 2, damos altura y realizamos aquí un punto bajo. Vamos a pasar la aguja en el centro de la cadeneta. Miren que aquí tenemos cadeneta completa. Pasamos la aguja en el centro de la cadeneta y en la orejita. Miren la orejita que está acá en la parte de atrás. Aquí. Esto es para darle más fuerza a este punto. Pasamos aquí y en la orejita de la parte de atrás. Centro de la cadeneta y en la orejita de la parte de atrás. Pasamos la aguja y acá en la lomita tomamos hebra y realizamos aquí un punto. Miren que tenemos aquí en el centro de la cadeneta y en la lomita de la parte de atrás. Aquí estamos realizando puntos bajos sencillos.
Vamos a realizar el último punto, pasamos en el centro de la cadeneta y en la lomita de la parte de atrás. Completé esta primera vuelta y así se ve. Vamos a hacer el cierre de esta primera vuelta de punto bajo, damos altura a esta orejita, pasamos de la parte de abajo de la primera cadeneta. Colocamos la orejita reservada y llevamos hacia atrás. Aquí vamos a abrir estas dos hebras y podemos pasar la aguja de adelante hacia atrás, como hicimos aquí, o también podemos pasar la aguja de atrás hacia adelante, siempre en el centro de esas dos hebras. Miren, de esta forma van a girar la aguja así. Repito nuevamente, pueden abrir la vuelta pasando la aguja solo en el centro de la cadeneta, de adelante hacia atrás, o pueden hacerlo de atrás hacia adelante, así. Giran la aguja, colocan la orejita reservada, ajustan muy bien para que esta hebra les quede el tamaño de los demás puntos. Ajustan, toman hebra y aquí realizan el primer punto. Miren ya cómo se ve aquí el cierre. Pasamos la aguja en el centro de la cadeneta y en la lomita de la parte de atrás. Este es el proceso que vamos a realizar. Aquí. Miren cómo se ven los puntos. Voy a continuar trabajando un punto bajo en el centro de cada cadeneta y debajo de la lomita de la parte de atrás. Voy a hacer todo este proceso y nos vemos aquí en el último punto. Completé la segunda vuelta. Vamos a realizar aquí el último punto. Pasamos en el centro de la cadeneta y en la lomita de la parte de atrás. Realizamos aquí el punto. Cerramos la vuelta. Vamos a abrir la siguiente pasando la aguja en el centro de la hebra, de atrás hacia adelante. Giramos la aguja, colocamos la orejita reservada y ajustamos el punto. Realizamos aquí el primero. Y de esta forma nos deben quedar los cierres. Miren cómo se ven. Vamos a continuar trabajando un punto en el centro de cada cadeneta, tomando la lomita de la parte de atrás. Voy a seguir trabajando las vueltas hasta darle la altura. Ya completé la altura de la pieza. Aquí realicé un total de 10 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y tiene la misma altura que realizamos acá en la primera parte. Aquí le voy a dar las medidas de alto. Tiene 10 centímetros y medio y en total tiene 21 centímetros. Si quieres realizar el bolso un poquito más alto, vas a continuar trabajando las vueltas teniendo en cuenta de dividir las dos partes iguales. ¿Qué quiere decir? Que si realizas 24 centímetros de altura, debes dividir 12 centímetros la primera parte y 12 centímetros la segunda parte. Vamos a realizar el cierre de la última vuelta. Aquí yo corté ya la hebra, sacamos y vamos a pasar la aguja de la parte de abajo de la primera cadeneta. Tomamos la hebra,
y la llevamos hacia atrás. Pasamos la aguja nuevamente en el centro de la última cadeneta y en la lomita de la parte de atrás. Colocamos la orejita reservada y llevamos hacia atrás. Ajustamos muy bien el punto para que la cadeneta se vea del mismo tamaño de las demás. Así nos ha quedado el cierre de esta vuelta y miren cómo se ven todos los cierres. La hebra sobrante la vamos a esconder con la ayuda de una aguja lanera de la parte de abajo de los puntos. Terminé de esconder la hebra, no se les olvide asegurar la puntica con un punto de silicona o con una costura sencilla para evitar que la hebra se suelte. Cortan el excedente y terminan de esconder la punta. Terminamos esta parte del bolso, así nos ha quedado. En la parte interna, miren lo espacioso que quedó. Vamos a colocar ahora los herrajes. Vamos a tomar nuestra pieza y la vamos a acomodar de esta forma. Vamos a llevar los laterales hacia adentro. Acomodamos muy bien. Ya podemos colocar aquí las argollas. Deben asegurarse de dejar la misma cantidad de puntos de este lado y de este lado. Aquí me quedaron 17 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Y 17 de este lado. Porque debemos tener en cuenta para que al momento de colocar el broche nos quede el bolso totalmente parejo. Entonces aquí en las esquinas, en la parte interna, vamos a colocar las argollas. Lo vamos a hacer en 1, 2 y en el tercer punto hacia adentro, 1, 2 y en el tercer punto hacia adentro. Aquí. De este lado contamos 1, 2, 3. Y acá 1, 2, 3. Después que tengamos las argollas bien ubicadas, vamos a ubicar en el centro del bolso el broche imantado. La costura la voy a estar realizando con aguja y nylon. Este es calibre 22, el más delgadito, y este es el broche. Voy a estar colocando primero la parte gruesa. Ustedes la van a ubicar en la parte de atrás. Pueden coger cualquiera de los dos lados como parte derecha. Entonces aquí en este punto, que es el punto del centro, voy a colocar en la parte de adentro, aquí, el broche. Voy a estar realizando una costura. Son costuras muy sencillas. Vamos a pasar la aguja de la parte de abajo primero del trapillo, aquí. Ingreso dentro del espacio. Esto es para que el nudito me quede en la parte de abajo del punto. Ahora voy a pasar la aguja por fuera del espacio, aquí en la parte de afuera, y verificando que salga acá en la parte de atrás, debajo de los puntos, o sea que no me salga encima, para que no se note la costura. Por ahí mismo voy a pasar la aguja y que me salga dentro del espacio. Regresamos nuevamente pasando la aguja afuera, aquí encimita. Nos regresamos pasando dentro del espacio.
Ya he llevado la aguja hacia adelante y este proceso lo van a repetir las veces que sean necesarias hasta que vean que el broche les quede bien ajustado. Van a pasar nuevamente la aguja dentro de cada uno de los espacios, acá de este lado, en la parte interna, y debe salir acá adelante. Lo importante es que no se note la costura, escondiéndola muy bien de la parte de abajo de los puntos. Siguen el proceso en cada uno de los espacios y van a rematar acá de este lado. Ya les muestro. Ya terminé las demás costuras. Aquí realicé la última. Voy a llevar la hebra de este lado. Paso debajo donde tengo la primera. Hago un nudito aquí para asegurarla de esta forma. Ya aseguré la costura. Cortamos la hebra sobrante. Notan al pegue ahí. Y las punticas las vamos a asegurar así. Ya tenemos este broche listo. Vamos a colocar el siguiente. Ubicamos enfrente. Acomodamos nuestro bolso. Y en el punto que queda justo enfrente del broche, aquí abrimos. Aquí vamos a realizar las costuras en cada espacio, las que sean necesarias, hasta que nuestro broche quede bastante ajustado. Rematamos de este lado, cortamos la hebra y aseguramos. Terminé de colocar el broche, aquí les muestro. Miren que quedó bien ajustado y perfectamente ubicado. Vamos a realizar ahora el asa. Para realizar el asa vamos a comenzar con un círculo mágico y tejeremos 5 puntos bajos. Pasamos la aguja debajo, tomamos hebra y aquí realizamos una cadeneta. Pasamos la aguja nuevamente dentro del círculo, tenemos 2 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Aquí completamos un punto, pasamos la aguja nuevamente. Realizamos el segundo, tercero, cuarto, jalamos un poquito y aquí realizamos el quinto punto. Ajustamos un poquito aquí, que no quede muy cerrado y vamos a voltear acá de la parte de atrás. Aquí quiero que presten mucha atención, miren que tenemos las lomitas. Y debajo de las lomitas tenemos 2 hebras, mírenlas aquí. Aquí podemos ver lomita, debajo hay 2 hebras. Entonces, para que se ubiquen mejor, siempre miren dónde está la lomita que va de la parte de atrás del punto. Miren que aquí vamos a trabajar los puntos al revés. Acá arriba están las cadenetas, de este lado las lomitas. Ubicando las lomitas, siempre vamos a ver de la parte de abajo 2 hebras. Vamos a tomar siempre esta primera hebra, la que queda del lado derecho. Pasamos la aguja de este lado, de adelante hacia atrás. Comenzamos aquí el primer punto. Pasamos la aguja debajo de la primera hebra. Tomamos nuevamente hebra, llevamos hacia arriba dando la altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo. Tenemos 2, tomamos hebra y aquí cerramos el punto. Miren que estamos trabajando con punto bajo. Pasamos la aguja, aquí está la lomita, primera y segunda hebra debajo de la primera. Realizamos el punto. Ubicamos la primera hebra, mírenla aquí está la lomita. Es importante que antes de comenzar los puntos ubiques muy bien dónde los vas a realizar para que no te enredes. Entonces ubicas la lomita
debajo de ellas ubicas las 2 hebras, vas a tomar siempre la primera. Aquí tenemos la última, mira que es la última lomita, y aquí ya terminamos la primera vuelta. Aquí está la lomita, una hebra, y de este lado está la otra, mirenla aquí. Finalizamos esta vuelta y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Vamos a hacer la segunda, no vamos a hacer cierre de vuelta, vamos a trabajar de forma continua, subiendo las vueltas como un espiral. Entonces, ¿qué hacemos aquí con la hebra cortica? Vamos a ajustarla, ya para ir cerrando. Y aquí podemos ubicar nuevamente dónde están las lomitas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pasamos la aguja debajo de la primera lomita, mira que aquí ya se ve más claro. Lomita, aquí está una hebra y aquí está la primera. Pasamos debajo, de adelante hacia atrás y aquí realizamos el punto. Así nos va quedando el tejido. Ahora se ve un poco enredado, pero a medida que vayas tejiendo ya vas viendo cómo se define y va quedando bien bonito. Entonces, de esta forma vamos a continuar realizando las vueltas de forma espiral hasta llegar a la altura deseada. Ya le di la altura a la manigueta. Mira cómo quedaron definidos los puntos, cómo se ven esas canaletas de bonitas. Mira que quedó de grueso, quedó perfecto. Si lo quieres más grueso, inicia realizando más punto bajo dentro del círculo mágico. Y si lo quieres más largo, pues tú continúas trabajando de forma espiral hasta llegar al alto deseado. Te voy a dar las medidas. De largo tiene 33 centímetros y el grosor es de 3 centímetros. Vamos a cortar la hebra. Vamos a cerrar un poquito este círculo pasando la aguja debajo de la primera y de la segunda. Tomamos hebra y aquí vamos a hacer una disminución. Okay. Así nos ha quedado el cierre de este lado y miren cómo se ve acá. Vamos a esconder ahora las hebras de la parte de abajo de los puntos. Nos ayudamos con una aguja más delgada. Miren cómo quedó escondida la hebra. Vamos a cortar aquí un poquito. Y el sobrante lo vamos a esconder de la parte interna. Ya tengo listo el asa. Así nos ha quedado. Acomodamos muy bien. Y vamos a colocarla sobre nuestro bolso. Vamos a pasar la argolla aquí en este espacio. Y que salga de este lado. Entonces aquí. Ya terminamos el proceso del bolso.
este es el resultado. Mira qué precioso, cómo se ven los puntos, bien organizados, bien definidos. La base quedó bastante firme y la combinación de puntos es hermosa. Es un bolso elegante, bastante versátil, de uso diario y su modelo está en tendencia. Espero que hayas disfrutado todo el proceso y que lo pongas en práctica. Nos vemos en una próxima clase. Dios te bendiga. Chao.